Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1 al 4. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Después de 3 años de ministerio terrenal, llegó el tiempo en que el Señor habría de dejar este mundo. Para ese tiempo, Judas había abandonado la misión, el Señor les había anunciado su muerte y su partida, y le había advertido a Pedro que antes que el gallo cantara, le negaría 3 veces. Todos estos acontecimientos y la incertidumbre del futuro que les esperaba, sumió a los discípulos en una angustia profunda que el Señor, obviamente, pudo observar en sus rostros y en sus corazones. Y así se los dice en el capítulo 16, versículo 8 de este mismo Evangelio. Por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. El corazón de los discípulos estaba triste, atribulado, acongojado, con incertidumbre hacia el futuro. Pero con toda razón, ellos estaban tristes y angustiados, pues lo habían dejado todo para seguirlo, depositando toda su seguridad actual y futura en Él. Los discípulos habían quemado sus puentes, pues no pensaron en regresar a su vida anterior. Ahora parece como que la vida ya no tiene sentido para ellos, como que no hay futuro, ya no hay más esperanza para ellos. Su esperanza, que es el Señor, está a punto de irse. Como que todo se acabó, porque el Señor prácticamente se despide de ellos y les anuncia su partida. Él ya se va. Y en su capacidad, en la capacidad de entendimiento de los discípulos, estaban a punto de perder a su maestro, a su razón de vivir. Ellos ya no conciben la vida sin Él. Así es que cuando el Señor Jesús vio la tristeza y la angustia en el corazón de sus discípulos, porque no hay nada que escape a su escrutinio divino, presto procedió a calmarlos y les dice: no se turben, o dicho de otra manera, no se angustien. El verbo angustiarse o turbarse es un verbo imperativo en el tiempo presente con énfasis en una acción continuada. Así que cuando les dice no se angustien, ellos no están recibiendo una opción, sino una orden. En otras palabras, el Señor le ordena a sus discípulos no angustiarse nunca, ni ahora ni en el futuro, ni por ningún motivo. Anteriormente, ya el Señor les había insistido en dejar fuera de su corazón estas preocupaciones que entristecen, que perturban el corazón y que causan incertidumbre hacia el futuro. Dijo el Señor: así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Mateo 6, 34. Pero la orden de no turbarse sería una crueldad si junto a ella no viniera el instructivo de cómo librarse de la angustia y la tristeza. Por esa razón, el Señor procede en este capítulo número 14 del Evangelio de San Juan a tranquilizar el corazón de sus seguidores, dándoles algunas promesas que seguramente aliviarían sus cargas y les daría la fortaleza necesaria para enfrentar los retos del futuro. Y así, en este pasaje de Juan,
capítulo 14, versículos 1 al 4, encontramos promesas esperanzadoras de gran consolación para quienes se sienten angustiados o con incertidumbre al futuro. Analicemos esto con más detenimiento. En primer lugar, el Señor Jesucristo apremia a sus discípulos a creer en Él. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, les dice el Señor. Algunas traducciones de la Biblia, en lugar de la palabra creer, utilizan con justa razón la palabra confiar. Cuando el Señor insta a sus discípulos a creer en Él, está usando la palabra griega pisteuo, que primeramente significa confiar. Por supuesto que esta palabra también está relacionada con la fe y la fidelidad. Dicho de otra manera, el Señor está instando a sus discípulos a creer en Él en el sentido de confiarle su bienestar presente y futuro. El Señor Jesucristo había mostrado a la vista de los discípulos y de todo el pueblo que le seguía su fidelidad, su misericordia y su gran poder para socorrer a los necesitados y a los que sufrían. Ahora pide a sus discípulos que confíen en que en medio de las tribulaciones que les espera, confíen en Él, porque Él sabrá sacarlos adelante. Y es que en Dios siempre tendremos la seguridad de que pase lo que pase, Él siempre tiene preparado para nosotros el mejor futuro. Porque como dice Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 8, versículo número 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y el mismo Señor nos dice a través del profeta Jeremías en el capítulo número 29, versículo 11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. Qué tranquilidad se produce en el corazón saber que nuestro Señor no solo nos acompaña en nuestra travesía hasta el fin, sino que además nos asegura un futuro cierto y bendecido, el cual debe librarnos del temor ante la muerte y el juicio venidero. Porque todos sabemos, hermanos, que el mayor temor del ser humano es a la muerte, porque es algo desconocido, porque hay gran incertidumbre, porque mucha gente después de la muerte no sabe a dónde va. Pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestro futuro en sus manos. Él sabe qué hacer con nosotros en nuestro futuro inmediato y ha hecho promesas para nuestro futuro eterno. Así es de que no debemos permitir que la tristeza ni tampoco la incertidumbre hacia el futuro se apodere de nuestro corazón. Dios sabe qué hacer con nosotros. Por otro lado, además de mandar confiar en Él mismo como antídoto para su ánimo turbado, el ánimo turbado de los discípulos, el Señor agrega otro factor que seguramente infundiría tranquilidad en el corazón de ellos. En ese futuro bendecido que el Señor ha preparado para los suyos, el Señor nos asegura que hay un lugar especial donde ir a morar. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Versículo 2. Aquí hay algo muy interesante que analizar, porque cuando el Señor habla de la casa de mi Padre, por supuesto que hace referencia al cielo, el lugar de la morada de Dios. El lugar donde Dios vive. Por ende, el Señor le asegura a los suyos que existe un lugar en el cielo que les está esperando para recogerse al final de su camino, en la mismísima
presencia de Dios. Esto debe producir en nosotros los creyentes un gozo indescriptible. Saber que el Señor nos está esperando y nos ha preparado un lugar donde ir a vivir con Él para siempre es algo indescriptible. De verdad que sí. Las muchas moradas es otra manera de decir que hay abundante lugar para nosotros en el cielo. En otras palabras, el Señor está diciendo que la casa de Dios es lo suficientemente grande para todos nosotros. Ahí cabemos todos los creyentes de la antigüedad, del presente y los que lleguen a convertirse al Señor. Y ahí hay multitud de estancias privadas para la comodidad individual de los redimidos del Señor. Gloria a Dios por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Pero además debemos agregar que al asegurarnos el Señor un lugar en el cielo, con ello también nos asegura la vida eterna a su lado. Esta debe ser nuestra motivación más grande para estar confiados y firmes hasta el fin de nuestra carrera. El saber que ya tenemos la vida eterna y que después de esta vida nos está esperando el Señor para llevarnos a nuestra morada celestial debe ser la motivación más grande en nuestro corazón, para que éste no se turbe. El Señor nos asegura que lo que está diciendo es verdad. Él nos dice que sus palabras, sus promesas son verdad, que el cielo y la vida eterna son reales. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, dijo el Señor, si no fuera verdad que hay un cielo y que hay un lugar de morada para nosotros, dice el Señor, yo se los habría dicho, se los habría explicado o aclarado. ¿Por qué? ¿Qué motivación habría en luchar toda una vida contra la adversidad, extendiendo el reino de Dios y conservándose fiel al llamado de Dios, si la muerte fuera el final de nuestra existencia? Si al terminar nuestros días sobre este mundo se acabara todo, ¿qué habría de motivación en ello? Como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Por otro lado, en varias ocasiones le dijo el Señor a sus discípulos que a ellos les convenía que Él se fuera de este mundo. En este texto encontramos que efectivamente la partida del Señor de este mundo nos trajo grandes beneficios. Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Él fue a la cruz a morir y luego a la tumba a fin de preparar la salvación para nosotros, hermanos. Pero salió del sepulcro resucitado de entre los muertos para prepararnos la vida eterna. Y luego ascendió al cielo para preparar un lugar para nosotros. Su partida de este mundo al cielo nos asegura nuestro lugar en Él. Si alguna vez te preguntas si vale la pena seguir en el camino del Señor a pesar de tanto sufrimiento, anímate con estas promesas del Señor. Son promesas tan ciertas y verdaderas que el Señor nos prometió en este pasaje que vendrá otra vez por nosotros. Sí, Él prometió regresar por todos nosotros, hermanos. Él dijo, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también estén ustedes. Versículo 3. El mismo Señor Jesucristo vendrá a convocar a su pueblo y a conducirlo a su mansión eterna. Es muy consolador pensar que en la primera venida a este mundo, cuando habitó entre nosotros y sufrió
por salvarnos de nuestros pecados, es consolador, es muy consolador. Nos llena nuestro corazón de gozo y alegría. Pero no es menos consolador y gozoso imaginarnos su venida, imaginarnos el gozo que nos producirá verlo resucitado, descender del cielo para llevarnos con Él a nuestra morada celestial. Así es que el Señor no solo nos prometió llevarnos con Él al cielo, no solo nos prometió una morada, sino que además prometió venir personalmente Él a llevarnos a nuestra morada celestial. Esta promesa nos la confirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18, cuando dice: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Y termina diciendo: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. No debemos entristecernos ni perturbarnos por el futuro, hermanos. La exhortación final de Pablo para los hermanos, una vez más la repito, fue: anímense unos a otros con estas palabras. No permitamos que nuestros corazones se atemoricen ante todas las cosas que van a acontecer en este mundo y lo que tendremos que sufrir por extender el reino de Dios y ser fieles a su llamado. Porque un día vendrá por nosotros y nos llevará a vivir para siempre con Él. Si tú, hermano o hermana, ves a alguno de tus hermanos desfallecer, desanimarse, acude con estas promesas del Señor y anímalo, anima al hermano, a la hermana, con estas palabras. Cristo viene pronto y nos dará la vida eterna completa y nos llevará al cielo, a nuestro hogar celestial, para vivir para siempre con Él. Esta es la promesa del Señor. Estas son promesas fieles y verdaderas. Alabado sea nuestro Padre celestial. Pero volviendo al versículo 3, en este versículo dice el Señor: los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Cuando llegue ese momento en que estemos con el Señor, la oración final e intercesora de nuestro Señor tendrá entonces su perfecto cumplimiento. Cuando el Señor oró y dijo: Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado. Juan 17, 24. Quiero que estén conmigo aquellos que me has dado. El anhelo de Dios es recogernos con Él porque somos sus hijos. Y los hijos deben vivir en casa de papá. Nosotros debemos estar plenamente seguros y convencidos que aunque el mundo nos menosprecie y nos rechace, nos espera una gloriosa recepción en nuestro hogar celestial. Y aunque mientras estemos en este cuerpo, las circunstancias pueden entremezclarse abundantemente con pruebas y dolores, al final nuestras lágrimas serán secadas cuando estemos en el hogar con Él, allí donde Él está. Finalmente, en el versículo 4,
les dice el Señor a sus discípulos, y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Bendito sea el Señor, porque nosotros sí sabemos a dónde ha ido el Señor, y conocemos el camino a su presencia. El Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros, y Él mismo es el camino hacia ese hogar celestial. Dijo Salomón que hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Proverbios 14:12. Ese camino que menciona Salomón, por supuesto, es un camino incierto, porque no está fundamentado en la fe en Cristo Jesús. El camino verdadero, el cual conduce a la vida eterna y a nuestra morada celestial, solo es a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos. Él es la puerta de entrada hacia la vida eterna y hacia nuestro hogar celestial. Dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a Él mismo: yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo, dijo el Señor. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto habla de una bendición presente y futura para nosotros, las ovejas del Señor. Además, el Señor ha abierto la puerta y trazado el camino hacia la vida eterna y nuestra morada a través de la fe. Como lo dijo Él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Repito, el Señor es el camino y es la puerta, y esa puerta se ha abierto para que nosotros vayamos a tomar posesión de la vida eterna y de nuestra morada celestial. Pero debo aclarar que en ocasiones este camino parece escabroso y espinoso y nos puede parecer largo y difícil de transitar. Pero debemos seguir adelante, porque les aseguro que 5 minutos en nuestro hogar con Dios nos compensarán abundantemente por todos los inconvenientes de nuestra vida de peregrinaje. Para nosotros debe ser suficiente este camino. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hermanos, la incertidumbre del futuro puede causar tristeza y preocupación a nuestro corazón. ¿En cuántas ocasiones hemos sentido que la vida ya no tiene sentido para nosotros? Nos hemos sentido en muchas ocasiones desesperados, sin ganas de seguir, sin esperanza y hasta sin futuro. Porque también nosotros como creyentes somos susceptibles a la angustia causada por las malas noticias, la corrupción moral y espiritual de nuestro entorno, nuestras propias luchas o el sentirnos solos en medio de las amenazas del sufrimiento. Y es que la angustia y el dolor del corazón, hermanos, son un mal común en todos los seres humanos. Pero hoy sabemos que las promesas de nuestro Señor Jesucristo constituyen un remedio perfecto para sanarlo. Dice la Escritura que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. De una cosa debemos estar siempre seguros: las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y además, el Señor nunca dejará a sus hijos solos y sin consuelo en medio de la angustia. Dijo David el rey: tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de liberación. Salmos 32:7. Hermano, hermana, cuando la idea de claudicar asome en tu corazón, cuando te sientas inseguro, cuando estés angustiado por el futuro
inmediato o el futuro lejano o eterno. Recuerda que la orden del Señor es no permitir que la angustia se apodere de nosotros. Si tú preguntas, ¿qué me depara el futuro? Yo te voy a responder que ningún ser humano sabe lo que habrá de pasar en tu vida el día de mañana. Pero la Escritura sí te dice lo que pasará contigo y conmigo en un futuro eterno. Déjame decirte que si le confías al Señor tu vida y tu destino, si pones en sus manos tu bienestar ahora, y si prosigues fiel en su camino, echarás mano de la vida eterna y Él te estará esperando al final de tu camino para llevarte a vivir para siempre con Él. Esta es la promesa del Señor y esta es nuestra más gloriosa esperanza. Alabado sea el nombre del Señor.